Mi familia abandonó a niños en lugares peligrosos. Cuando intenté salvar a mi prima, mi padre me culpó con pruebas falsas. Mañana me internan y nadie me cree. En mi familia, los niños prueban su amor encontrando el camino a casa después de ser abandonados en lugares que amenazan la vida sin previo aviso. La regla era simple: usa solo tus instintos para sobrevivir. Contacta a alguien pidiendo ayuda, especialmente la policía, y estarías muerto para la familia para siempre. Esto no era solo un juego retorcido, era una tradición sagrada. Vi a mi hermano Daniel completar su primera prueba a los 8 años. Lo encontré en nuestro umbral 3 días después. Labios azules del frío, uñas desgarradas de trepar. Mis padres lloraron de orgullo mientras vendaban sus heridas. Ahora sabemos que realmente nos ama, susurró mi madre, meciendo su cuerpo tembloroso. Los que fallaban, sus fotos eran quemadas. Sus nombres se volvían maldiciones. Mi hermana Sara llamó al 911 cuando despertó en un contenedor. Ya no se nos permite decir su nombre. Pasé años preparándome para mi prueba inevitable. Memoricé mapas de barrios peligrosos. Aprendí a abrir cerraduras con horquillas. Practiqué estar días sin comida o agua. Mi padre, ex militar, me ponía a prueba aleatoriamente. Despiertas en un almacén sin ventanas. ¿Cuál es tu primer movimiento? Respuestas incorrectas significaban dormir afuera para endurecerse. Cuando llegabas a casa, eras celebrado, recibido con lágrimas y elogios, tratado como un héroe. Ahora sabemos que realmente nos amas, decían, y nosotros lo creíamos. Pensábamos que los niños que no podían encontrar el camino a casa simplemente no amaban lo suficiente a sus familias. Todo cambió cuando cumplí 12 años y conocí a la señora García, mi maestra de geografía. Me pidió que me quedara después de clase sobre un proyecto. Mientras calificaba papeles, mencionó a su hija. Gracioso. Ella pensaba que todas las familias probaban a sus hijos como lo hace la tuya. Tomó mucho convencimiento para que se diera cuenta de que eso no era normal. Mi sangre se congeló. Ella sabía. Viendo mi pánico, rápidamente agregó: tu primo Liam me lo contó antes de graduarse. Dijo que deseaba que alguien lo hubiera ayudado antes. Esa tarde lo cambió todo. La señora García no presionó, no amenazó con llamar a las autoridades. Simplemente dejaba el cajón de su escritorio ligeramente abierto cada vez que me quedaba después de clase. Dentro había artículos sobre negligencia infantil, testimonios de sobrevivientes, números para líneas de ayuda anónimas. Fotografiaba páginas con un teléfono viejo. Las borraba inmediatamente después de memorizarlas. La información se sentía como veneno y medicina combinados. Cada historia sobre niños hospitalizados o muertos de frío en ejercicios de confianza me enfermaba. Pero también me enseñaron algo crucial. Lo que hacía mi familia tenía un nombre: negligencia criminal infantil, y era muy ilegal. Empecé pequeño, hice amistad con los primos menores durante las reuniones familiares. Jugábamos juegos de aventura en el sótano donde secretamente les enseñaba puntos de referencia, casas seguras, cómo señalar por ayuda sin hablar. Emma, de 6 años, pensaba que estábamos jugando a los espías. Le estaba dando herramientas para sobrevivir. Mi primera prueba llegó sin aviso en mi cumpleaños número 13. Desperté en el maletero de un auto en movimiento. Muñecas atadas con bridas, boca tapada. Nivel 1 clásico, mi padre lo llamaría después. Luché contra las bridas por 1 hora hasta recordar el truco: girar y tirar simultáneamente. La liberación del maletero estaba deshabilitada, pero había practicado esto. Encontré la luz trasera, la pateé, agité mi brazo por el agujero. Un conductor llamó a la policía sobre una mano de niño saliendo de un sedán. Casi lo logré, casi los dejé ayudarme. El oficial fue amable. Siguió preguntando si estaba seguro, si alguien me había llevado, pero vi aparecer la camioneta de papá. Vi su sonrisa tranquila cuando explicó que era un ejercicio de entrenamiento de supervivencia. Lo vi formar la palabra Sara mientras el oficial no estaba mirando, así que mentí. Dije que me había encerrado accidentalmente. Me disculpé por desperdiciar su tiempo. Manejé a casa en silencio mientras mi padre agarraba el volante. Nudillos blancos. Lo hiciste bien, finalmente dijo. Pero dudaste. La próxima vez será más difícil. Cumplió su promesa. Durante 3 años, las pruebas escalaron. Abandonado en una tormenta de nieve. Dejado en territorio de pandillas con enemigos de nuestra familia. Una vez desperté en un hospital psiquiátrico y tuve que convencer al personal de que no era realmente un paciente. Cada vez sobrevivía. Cada vez me odiaba por no pedir ayuda. El punto de quiebre llegó a través de Emma. Dulce y confiada Emma, que ahora tenía 8 años. Durante la cena de Acción de Gracias, mi tío anunció que tendría su primera prueba después del postre. Sonrió, emocionada de finalmente ser incluida en la tradición familiar. Esa noche, tomé una decisión. Mientras todos celebraban, secretamente le di a Emma mi teléfono con un video cargado. 20 minutos de testimonio que había grabado a lo largo de los años. Mis heridas, las cicatrices de mis primos, recortes de periódico de niños que no llegaron a casa. Cuando despiertes en algún lugar aterrador, susurré. Llamas al 911. Dices exactamente estas palabras: mi familia me abandonó aquí contra mi voluntad. Tengo 8 años. Por favor, ayúdenme. Drogaron su chocolate caliente 1 hora después. Los vi cargar su pequeño cuerpo a la camioneta, luchando contra todo instinto para detenerlos. Esto tenía que funcionar. Ella tenía que ser la que llamara. Excepto que Emma era más fuerte de lo que me di cuenta, porque llegó a casa después de 4 días en el bosque. Hipotérmica, delirante, pero en casa. Había comido corteza y bebido agua de charcos en lugar de traicionar a la familia. Mis padres elogiaron su fuerza mientras yo vomitaba en el baño, sabiendo que la había fallado. Fue entonces cuando llegó el mensaje. Número desconocido. Tenemos tus grabaciones. Mi sangre se volvió hielo porque reconocí el código
código de área. Era la policía local, o eso pensé hasta que llegué y me di cuenta de lo equivocado que estaba. La dirección del almacén me llevó a un distrito industrial a 40 minutos de la ciudad. Mis manos temblaron en el volante mientras entraba al estacionamiento de grava. El edificio se alzaba oscuro contra el cielo nocturno, sus ventanas rotas como ojos vacíos observando mi acercamiento. Empujé a través de la puerta oxidada, el teléfono apretado en mi palma sudorosa. El haz de mi linterna cortó el aire polvoriento, revelando pisos de concreto llenos de piezas de maquinaria viejas. Entonces la vi. La señora García estaba en el centro del almacén, pero no estaba sola. Una docena de adultos formaba un semicírculo detrás de ella, sus rostros parcialmente ocultos en la sombra. El haz de mi linterna captó algo que me cortó la respiración. Cicatrices idénticas en sus muñecas, la misma cicatriz que había vislumbrado una vez bajo el reloj de papá cuando se remangó durante el entrenamiento. La señora García levantó una tableta, su pantalla brillando en la oscuridad. Grabaciones de seguridad se reprodujeron. Emma siendo llevada a emergencias, su pequeño cuerpo flácido en los brazos de una enfermera. Mis rodillas casi cedieron. Hemos estado monitoreando a tu familia por años, explicó la señora García, su voz firme pero urgente. Me mostró un pequeño dispositivo. Rastreador GPS en tu auto. Necesitábamos saber cuándo estabas listo para liberarte. Los otros adultos se acercaron ligeramente y reconocí algunas caras. La cajera del supermercado que siempre preguntaba cómo estaba. La bibliotecaria que dejaba ciertos libros en exhibición. El cartero que se demoraba en nuestra puerta. Todos tenían esas cicatrices coincidentes. Todos ustedes son sobrevivientes, respiré. La realización golpeó como un golpe físico. La señora García asintió, pero su expresión cambió súbitamente a alarma. A través de las ventanas rotas, faros barrieron las paredes del almacén. El rugido del motor de la camioneta de papá llenó el espacio. «Te siguió», susurró alguien. Los sobrevivientes se miraron con pánico, apenas controlado. Habían sido tan cuidadosos, reuniéndose en secreto por años, y yo accidentalmente lo había llevado directo a ellos. Entró tranquilamente, como si llegara a una reunión planeada. Sus ojos barrieron el grupo, notando sus cicatrices, sus posturas defensivas. Entonces se enfocó en mí con esa mirada decepcionada que conocía demasiado bien. Teniendo otro episodio, veo, dijo, voz goteando preocupación fingida. Se dirigió a los otros. Me disculpo por el comportamiento de mi hijo. Estamos lidiando con algunos problemas de salud mental, delirios paranoicos sobre la familia. Mi protesta salió exactamente como él pretendía, apresurada, frenética, desesperada. Mientras más trataba de explicar sobre la tradición, las pruebas, el abandono, más perturbado sonaba. Papá se quedó ahí luciendo cada centímetro, el padre preocupado, ocasionalmente moviendo la cabeza tristemente. Estas personas entienden, insistí, señalando sus cicatrices. Ellos también sobrevivieron. La expresión de papá se volvió más preocupada, creando teorías conspirativas elaboradas, reclutando extraños en delirios. Esto es peor de lo que pensé. Sacó su teléfono. Debería llamar a tu madre y probablemente a servicios sociales sobre ese video perturbador que le mostraste a la pobre Emma. La elección me desgarró. Podía exponer todo ahora, pero eso destruiría sus vidas, sus carreras. Estas personas también tenían hijos. Permanecí en silencio. La mano de papá aterrizó en mi hombro, gentil pero firme. Había orquestado todo, cada pieza. El viaje al hospital se difuminó. Los dolores en el pecho de la abuela resultaron ser un ataque de pánico, pero mantuvo a la familia reunida en un lugar. Papá usó el tiempo para hablar privadamente con oficiales, mostrándoles algo en su teléfono que los hizo asentir con simpatía. En la sala de espera, se desplomó. Lágrimas reales corrieron por su rostro mientras describía mi inestabilidad reciente a la trabajadora social del hospital. Mostró videos editados, yo enseñando técnicas de escape a los primos, pero enmarcado como fantasías de supervivencia inapropiadas. Yo practicando abrir cerraduras, pero etiquetado como preparación para allanamiento. La expresión de la trabajadora social se volvió cada vez más preocupada. Entonces Maya, Dulce Maya de 6 años, tiró de la manga de la trabajadora social. Nos hacen jugar juegos aterradores, dijo con su voz inocente. Practicar estar atrapados ya no es divertido. Papá apretó mi hombro, actuando como el padre solidario mientras sus dedos se clavaban lo suficiente para doler. Esa noche, la desesperación me llevó de vuelta al hospital. Esperé hasta el cambio de turno, me deslicé por la salida de emergencia que había mapeado durante nuestra visita. La oficina de registros estaba exactamente donde la enfermera había indicado. La cerradura era básica, algo que podía abrir en menos de un minuto. Mis manos se movieron automáticamente a través de los movimientos que papá me había enseñado. La ironía amarga no se perdió mientras usaba su entrenamiento en su contra, pero lo había subestimado de nuevo. La seguridad llegó antes de que pudiera encontrar el archivo de Emma. Las cámaras que olvidé revisar habían grabado todo. Papá llegó con los oficiales. Su rostro mostró una perfecta mezcla de decepción y preocupación mientras veía las grabaciones de mí irrumpiendo en el hospital. Esto es exactamente lo que estaba tratando de explicar antes, les dijo. El comportamiento paranoico, la creencia de que todos están en su contra, ahora irrumpiendo en instalaciones médicas buscando evidencia de conspiraciones. Me liberaron bajo la custodia de papá con fuertes recomendaciones para evaluación psiquiátrica. El viaje a casa fue silencioso excepto por sus suspiros ocasionales. En casa, mamá esperaba en la cocina. Había estado llorando, maquillaje corrido. Exactamente como Elena, siguió diciendo. Exactamente como tu tía Elena antes de su colapso. Nunca había oído de una tía Elena, pero por la
forma en que mamá lo dijo, como papá asintió sombríamente, entendí. Otro miembro de la familia que trató de escapar. Otro cuento de advertencia. La mañana siguiente trajo nuevas restricciones. Papá confiscó las llaves de mi auto, explicando que estaba demasiado inestable para manejar. Mi teléfono desapareció mientras me duchaba. El chat familiar estaba lleno de mensajes preocupados sobre mi episodio en el almacén e irrupción en el hospital. La escuela se volvió otro campo de batalla. La consejera explicó que mis cartas de recomendación para universidad necesitarían la firma de papá. Cualquier esperanza de admisión temprana o escape a la universidad ahora pasaba por él. La red de sobrevivientes había desaparecido. La cajera del supermercado se transfirió a otra tienda. La bibliotecaria tomó licencia médica súbita. Incluso la señora García anunció que tomaría un año sabático el próximo semestre para enfocarse en la salud de su hija. Papá controlaba todo. El seguro del auto, la cuenta bancaria súbitamente congelada. Incluso mi trabajo de medio tiempo estaba en peligro. Mi mejor amiga Kayla tuvo prohibido verme después de que papá habló con sus padres. Papá peticionó por internamiento psiquiátrico de emergencia, citando las preocupaciones de la escuela sobre abuso de drogas, la irrupción en el hospital, las grabaciones de seguridad. Su pila de evidencia era abrumadora. La audiencia sería en 3 días. Buscando evidencia de mi cordura mental, me llevó al ático. Álbumes de fotos viejos podrían mostrar el patrón, probar que la tradición se remontaba a generaciones. En cambio, encontré algo más. Fotos de 2 niñas, Sara y otra niña que se veía similar. La segunda niña aparecía en fotos familiares hasta hace unos 7 años, luego desapareció. Lucía. El nombre surgió de algún recuerdo enterrado. Me equivoqué. Sara no fue la primera en ser borrada. La habitación de la abuela olía a lavanda y papel viejo. Estaba descansando, pero sus ojos se abrieron cuando entré. Pregunté sobre Lucía. Su rostro palideció. Presionó un dedo a sus labios. Luego señaló su caja de recetas en la cómoda. Dentro, entre recetas para asado y pastel de manzana, encontré tarjetas con notas extrañas. Bocadillos de campamento para Montebelado con coordenadas GPS. Suministros de emergencia para clima, con una lista que incluía artículos de primeros auxilios. La caligrafía era temblorosa pero deliberada. La abuela estaba documentando a los niños borrados. La mañana siguiente trajo una reunión familiar. Tío llegó con sus hijos, viéndose agotado. Siguió revisando su teléfono, frunciendo el ceño a los mensajes. Cuando papá mencionó mis episodios recientes, tío comenzó a hablar, luego se detuvo. Papá mencionó casualmente que estaba manejando el caso de custodia de tío pro bono. La amenaza era clara. El calendario de papá en la pared de la cocina tenía fase 2 encerrada en un círculo para la próxima semana. Lo fotografié, pero cuando revisé mi teléfono después, la imagen había desaparecido. La copia de seguridad en la nube había sido deshabilitada. Toda mi evidencia. Años de documentación borrados. Esa noche, encontré a mamá en el baño vomitando antes de la audiencia. Se enjuagó la boca y encontró mis ojos en el espejo. Su mano se movió a su bolsillo, luego se detuvo. Movió la cabeza ligeramente. Durante la cena, encontré las tarjetas de recetas de la abuela escondidas en el gabinete de especias. Nuevas habían sido agregadas. Pastel de cumpleaños de Lucía con una fecha de este año. Plato favorito de Sara con notas sobre restricciones dietéticas. Mamá me pilló leyéndolas. En lugar de llevárselas, agregó otra tarjeta. Galletas de chocolate de Elena con una dirección en el reverso. Apretó mi hombro. Papá pasó la noche preparándose para la audiencia de mañana. Sus carpetas de evidencia eran meticulosas. Sus manos temblaron mientras organizaba papeles. Esa noche, oí voces desde la habitación de mis padres. Mamá estaba llorando. La voz de papá era defensiva y suplicante. Palabras flotaron a través de las paredes. Romper el ciclo, y exactamente como mi padre, y no puedo perder otro. La verdad era más desordenada de lo que había imaginado. Estos no eran solo padres malvados torturando niños. Eran generaciones de trauma. Cada uno pensando que lo estaba mejorando mientras lo empeoraba. Papá realmente creía que las pruebas creaban fortaleza. Mamá se quedó para protegernos de algo peor. La mañana de la audiencia llegó con claridad inesperada. Me vestí cuidadosamente mientras mamá observaba desde su silla, sus dedos nerviosamente retorciendo el dobladillo de mi sudadera vieja. Me pasó tostada sin hablar, sus ojos rojizos de otra noche sin dormir. Papá ya había partido al tribunal para prepararse. Sus cajas de evidencia estaban apiladas cerca de la puerta, cada una meticulosamente etiquetada. La casa se sentía hueca sin su presencia, como un escenario entre actos. En el desayuno, tío llegó temprano con sus hijos. Su ex esposa había presentado una moción de emergencia sobre su representación legal. Necesitaba la ayuda de papá más que nunca, lo que significaba que su testimonio hoy apoyaría cualquier narrativa que papá hubiera creado. Maya se subió a mi regazo, susurrando sobre los juegos aterradores de nuevo mientras tío miraba su café. En el tribunal, la red de sobrevivientes se había reunido, no para testificar. No podían arriesgar exposición, pero para presenciar. La señora García se sentó en la fila de atrás, su hija en silla de ruedas a su lado. Papá había arreglado todo perfectamente. La pequeña sala de audiencias contenía solo miembros de la familia y oficiales del tribunal, sin observadores externos que pudieran cuestionar su narrativa. El procedimiento comenzó con la presentación de papá. Habló elocuentemente sobre mi salud mental en declive, mostrando las grabaciones de seguridad, las notas de terapia, los mensajes de texto. Su voz se quebró en los momentos correctos. Las lágrimas aparecieron cuando describió encontrarme en el almacén con extraños peligrosos. Entonces jugó su carta maestra. Grabaciones de video de las cámaras Nest me mostraron enseñando a los primos menores a abrir cerraduras, romper amarres, identificar rutas de escape. Fuera de contexto,
Parecía que estaba entrenando criminales infantiles. Mamá testificó después. Su declaración preparada me pintó como cada vez más inestable pero amada. Describió mis episodios y fantasías paranoicas mientras se secaba los ojos. Su actuación fue impecable porque era parcialmente cierta. Realmente temía perder otro hijo. El testimonio de tío se enfocó en mi influencia negativa sobre sus hijos. Describió las pesadillas de Maya sobre los juegos aterradores, su nuevo miedo al campamento. Su voz permaneció firme mientras sistemáticamente destruía mi credibilidad para salvar su propio arreglo de custodia. Durante un receso, encontré a mamá en el baño vomitando. Se enjuagó la boca y encontró mis ojos en el espejo. Su mano se movió a su bolsillo, luego se detuvo. Movió la cabeza ligeramente y regresó a la sala de audiencias. La tarde trajo testigos de carácter. Mis maestros describieron quedarse dormido en clase, comportamiento errático, calificaciones en declive. El farmacéutico mencionó mi interés sospechoso en medicamentos para la ansiedad. Incluso mi ex jefe testificó sobre mi falta de confiabilidad y ausencias de salud mental. La evidencia final de papá debería haber sido devastadora. Produjo mis diarios viejos, entradas que databan años, frustraciones adolescentes sobre la vida familiar, pensamientos oscuros durante las peores pruebas, planes para huir. Leyó pasajes seleccionados en voz alta, su voz pesada de preocupación paterna. Pero entonces la abuela se levantó, se movió lentamente a la silla de testigos, ignorando la expresión sorprendida de papá. Alcanzó su bolsa y sacó un sobre manila, sus manos firmes a pesar de su edad. Dentro había fotografías, docenas de ellas cuidadosamente preservadas a lo largo de los años. Niños con heridas, moretones, cortes, congelación, registros médicos que había copiado secretamente. Una foto del joven papá en uniforme militar parado con su unidad junto a un letrero. Entrenamiento de supervivencia. Fase de resistencia psicológica. Puso una tarjeta de receta en la mesa de evidencia, no para comida, sino conteniendo fechas, lugares y coordenadas GPS. Cada prueba, cada abandono documentado en su caligrafía temblorosa. Años de evidencia escondidos entre instrucciones para asado y pastel de manzana. El rostro de papá se volvió blanco. Sacó otro sobre. Este contenía cartas de Lucía, de Sara, de Elena. Los 3 niños borrados le habían estado escribiendo por años. Sus cartas llegaban a través de una red de direcciones seguras. Mamá hizo un sonido como un animal herido. Había creído que estaban perdidos para siempre. El testimonio de la abuela fue breve pero devastador. Explicó cómo la tradición comenzó con el padre de papá, un veterano que creía que el trauma construía carácter. Cómo papá había sobrevivido sus propias pruebas pero emergió roto, determinado a crear una mejor versión para sus hijos. Cómo cada generación pensaba que estaba mejorando el sistema mientras perpetuaba el daño. Entonces mamá se levantó, caminó a la mesa de evidencia y puso una memoria USB junto a las fotos de la abuela. Sus manos temblaron cuando regresó a su lugar sin mirar a papá. El fiscal conectó la memoria. Archivos de video aparecieron en la pantalla. Grabaciones de cámaras escondidas que mamá había instalado por años. No las cámaras Nest que papá controlaba, sino dispositivos diminutos, escondidos en marcos de fotos y rejillas de ventilación. El primer video mostró a papá preparándose para la prueba de Daniel, sus manos temblando mientras ataba las muñecas de su hijo de 8 años con bridas. Él colapsando después, sollozando en su estudio mientras mamá lo sostenía. Más videos siguieron, cada prueba meticulosamente documentada. La creciente paranoia de papá sobre interferencia externa, su creencia genuina de que el dolor creaba amor. Los intentos de mamá de minimizar el daño mientras estaba demasiado asustada para detenerlo completamente. Entonces vinieron grabaciones de audio. Papá describiendo la tradición a su grupo de apoyo de veteranos, pero enmarcándola como escenarios hipotéticos. Miembros del grupo sugiriendo terapia, medicación, intervención. Papá rechazando todo, insistiendo que su forma era mejor que lo que él había pasado. El archivo final era reciente. Grabación de seguridad de una tienda de equipos de casa. Papá comprando artículos específicos el día antes de la prueba de Emma. El recibo mostraba bridas, una lona y bengalas de emergencia, los mismos artículos encontrados en su sitio de abandono. Pero la evidencia más devastadora vino de una fuente inesperada. Durante el video final, movimiento en el fondo capturó la atención de todos. Una cámara de sendero, del tipo que los cazadores usan para rastrear venados. Su posición habría capturado toda el área donde Emma fue abandonada. El juez ordenó un receso inmediato para recuperar y analizar las grabaciones de la cámara de sendero. 2 horas después, nos reunimos de nuevo. Las grabaciones estaban granuladas, pero lo suficientemente claras. La camioneta de papá llegando al lugar remoto, él cargando el cuerpo inconsciente de Emma al bosque. Los 4 días de su lucha por sobrevivir, comiendo corteza, bebiendo de charcos, construyendo refugios inadecuados, su cuerpecito debilitándose mientras se rehusaba a traicionar a la familia pidiendo ayuda. Papá vio a su hija casi morir en la pantalla, lágrimas corriendo por su rostro, no las lágrimas calculadas de antes, sino sollozos crudos y rotos. Vio lo que todos vimos, una niña pequeña eligiendo la muerte antes que decepcionar a su familia. El juez había visto suficiente. Servicios infantiles fue llamado. Órdenes de custodia de emergencia fueron emitidas. En horas, cada niño menor en nuestra familia extendida fue removido pendiente investigación. Papá no resistió cuando se lo llevaron. Se veía aliviado, como si un peso finalmente hubiera sido quitado. Mamá fue interrogada pero no arrestada. La evidencia la mostró como cómplice y víctima, atrapada en un ciclo
ciclo que no sabía cómo romper. Esa noche, me senté en una oficina de colocación de acogida mientras trabajadores sociales averiguaban dónde enviarme. Tenía 17 años, casi fuera del sistema. Ofrecieron hogares grupales, colocaciones de emergencia, varios programas para adolescentes problemáticos. Entonces entró Elena. La reconocí de la farmacia, los rasgos de Sara en un rostro mayor. Había estado viviendo 2 ciudades de distancia por 7 años, construyendo una vida después de escapar de la familia. Había recibido la llamada de la abuela esa mañana. Detrás de ella vinieron Sara, luego Lucía. Los 3 niños borrados, ahora adultos, regresaron para reclamar a sus primos supervivientes. Se habían mantenido alejados para protegerse, pero se habían estado preparando para este día. Apartamentos listos, abogados contratados, terapeutas de trauma en espera. Los procedimientos legales tomaron meses. Papá se declaró culpable de múltiples cargos de negligencia infantil. Su registro militar se volvió evidencia no de fortaleza, sino de PTSD no tratado pasado a través de generaciones. Recibió 5 años elegible para reducción con terapia obligatoria y tratamiento psiquiátrico. Mamá obtuvo libertad condicional y servicio comunitario, requerida a asistir a consejería y clases de crianza. El tribunal la reconoció como perpetradora y víctima, alguien que necesitaba ayuda tanto como castigo. Tío perdió su batalla de custodia. Su ex esposa usó su complicidad en la tradición familiar como evidencia de inadecuación. Los primos menores fueron colocados con parientes seguros o familias de acogida especializadas en trauma. Maya fue a vivir con una tía abuela que se había distanciado de la familia años atrás. Todavía tenía pesadillas, pero estaba aprendiendo que el amor no requería dolor. La colocación de Emma fue más complicada. Su madre la quería de vuelta, pero necesitaba probar que podía protegerla. Visitas mensuales supervisadas lentamente reconstruyeron su relación. Emma luchó más. Todavía creía que había fallado la prueba al recibir tratamiento médico. Me mudé con Elena. Tenía un apartamento pequeño y trabajaba como asistente legal, usando su conocimiento del sistema para ayudar a otros sobrevivientes. Sara vivía cerca, trabajando como consejera. Lucía estaba terminando sus estudios de enfermería. Las 3 habían construido vidas de las cenizas de su borrado. La red de sobrevivientes lentamente emergió del escondite, creando un sistema de apoyo informal para aquellos reconstruyendo sus vidas. Se reunían mensualmente en el mismo almacén donde papá los había encontrado, reclamando el espacio que casi los había expuesto. Daniel regresó de la universidad para testificar en la sentencia. Habló sobre la confusión de amar padres que te lastiman, cómo el trauma se volvió tradición distorsionada. Estaba empezando su propia familia y prometió que sus hijos nunca conocerían ese tipo de amor. 2 años después, estaba parado en un parque viendo a Emma jugar en los columpios. Vivía con su madre ahora, ambas en terapia, ambas sanando. Todavía se sobresaltaba con sonidos inesperados, pero reía más cada mes. Sara empujaba a la hija de Lucía en el columpio al lado de Emma. Nos reuníamos aquí cada domingo, los niños borrados y aquellos que habíamos salvado. No una familia tradicional, pero algo más fuerte. Amor probado a través de presencia, no pruebas. Papá cumplió 3 años antes de ser liberado a una instalación de tratamiento. Escribió cartas que no abrimos. Mamá completó su servicio y se mudó, empezando de nuevo donde nadie conocía nuestra historia. La tradición murió con nuestra generación. Rompimos el ciclo no a través de fuerza o supervivencia, sino a través del acto simple de decir no más. El amor no requería dolor. La familia no demandaba sufrimiento, y hogar era donde quiera que nos sintiéramos lo suficientemente seguros para sanar.